Bien, entonces en esta semana vamos a tener una clase que es un poquito diferente. Sí, seguimos hablando de la adoración, pero estamos celebrando, ¿verdad? La creación de Dios esta semana. Así que la clase tiene que ver con la adoración al Dios creador. Entonces apunté aquí lo que viene siendo el propósito y la idea central, y es que podamos descubrir que la creación no solo revela a Dios, sino que también lo adora, y que el ser humano está diseñado para adorar y encuentra su plenitud únicamente cuando dirige esa adoración al Creador y no a lo creado. Es como un cambio, ¿verdad?, de mentalidad. Entonces, me encantaría comenzar con el Salmo 8, que va a ser la base bíblica. ¿Alguien que me pueda buscar el Salmo 8? Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, que es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Coronaste. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de tus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Hasta ahí, perfecto. Eso está, yo creo que eso es uno de los salmos que más profundiza en la creación de Dios, pero ¿qué ustedes pueden notar en ese salmo? ¿Qué cosas quizás le pueden resaltar? ¿Qué pueden notar ahí que está hablando David? ¿O qué a ustedes se les revela ahí? ¿Cómo pueden ver a Dios ahí? Poniéndose quizás en los zapatos de David por un momentito. Dale, Yancy, yo sé que está ahí. A ti te gusta la naturaleza y la energía renovable y todas esas cosas. Dime qué tú ves ahí. No, yo veo aquí a David, a pesar de toda la grandeza que él tenía, eh, viéndose súper pequeño ante la inmensidad y la grandeza de Dios, de los cielos, de muchas cosas que él quizás no podía entender en la posición en que estaba y que al día de hoy todavía no comprendemos. Correcto. Y seguimos viendo la magnificencia de Dios en la simpleza. Tan sencillo como en la noche mirar las estrellas y uno decir, wow, Así mismo. qué grande eres, Dios. Y creo que David estaba en esa experiencia y en ese análisis. Tú sabes que eso me recuerda mucho a algo que pasó en estos días, que los astronautas, ¿verdad?, que regresaron, están en una conferencia y uno de ellos dice, yo no soy religioso, pero yo tuve que pedir que me trajeran un capellán. Y cuando yo vi la cruz, yo dije, hay un creador. Él que subió allá y vio cosas que nosotros a simple vista no podemos ver. Y que él haya visto que, ok, esto no es un error, esto no fue una casualidad, esto es que hay un creador. Yo creo que David estaba experimentando lo mismo porque la grandeza de lo que veía no le revelaba la grandeza de la naturaleza, le revelaba a Dios. Él dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, o sea, le está hablando a Dios, no está diciendo, wow, qué brutal está todo esto, nada más. No, él le está diciendo, yo te veo a ti. Yo veo quién tú eres a través de lo que tengo alrededor. Así que la creación revela la majestad de Dios. También, como decía Yancy, el ser humano es pequeño, pero es amado. Él puede experimentar cuánto Dios lo ama, que le permite vivir y señorear sobre la creación que Dios hizo. Entonces, la reacción que le provoca, la grandeza de lo que ve, adoración. Yo no sé, quizás, madrina, quizás tú me puedes decir cuando ves las matitas que están bien lindas, ¿verdad? Que uno ve la grandeza de Dios a través de eso. Ahí, sí. De empezar desde una semilla como la que nos dieron hoy y ver ese proceso y esperar, desarrollar paciencia en lo que eso crece y después ver, es como tener un hijo.
Ajá. Ay, hermoso. ¿Verdad? Cuando no se da la tristeza que da. Exacto, cuando uno, Si no se le da, perdón, los cuidados necesarios. cuando no se le dan los cuidados el necesarios. sustrato que lleva, cuándo hay que abonar, cuándo no. Si tiene mucho Si riego. te pasaste mucho. Del riego, exacto. Exacto, son bien delicados y complejos como para hacer un simple accidente. Yo creo que Dios nos ha enseñado a cuidar de la naturaleza, así como Él cuida de nosotros. Y eso me adelanto, pero me acuerda el pasaje que dice, si Él viste a los lirios. ¿Verdad? Eso lo hemos escuchado en la canción de Maverick. Si Él viste a los lirios. O sea, es los detalles de Dios en su grandeza. Entonces, también aquí nos dice de los niños y los lactantes, ¿verdad? Y los que maman. La adoración es instintiva, no solamente intelectual. O sea, hasta los niños que quizás no están desarrollados intelectualmente a su mayor capacidad, pueden entender que hay un motivo de adorar a Dios. Lo hemos vivido con niños aquí. La nieta de Tita, que cuando papi hacía la oración, ella, amén. Algo le provocó una expresión de adoración, sea porque lo escuchó, o sea que ella sintió que en ese momento lo apropiado de decir era amén. O sea, hasta los niños pueden experimentar la grandeza de Dios cuando ven la naturaleza. Entonces, mira, hay unos datos científicos que me gustaría compartir contigo, y es que aproximadamente a simple vista en el cielo nocturno se pueden ver alrededor de 5.000 estrellas. Con un telescopio de 4, esto yo creo que son pulgadas, se pueden ver alrededor de 2 millones de estrellas. David no tenía un telescopio, él estaba viendo a simple vista, o sea, vio un poquito del cielo. Pero también David no tenía la luz que tenemos hoy día. Correcto. Que eso no le interfería. Uh-huh. Era más limpio, era más puro. No había tanta luz artificial. Exacto. Que puede quizás cumplir su función, pero a la misma vez puede contaminar un ambiente para nosotros experimentar algo orgánico. Di eso otra vez. Incluso lo vivimos en María cuando Puerto Rico estuvo a oscuras. Las noches hay mucha claridad y era porque había la luna, las estrellas se veían de una manera tan asombrosa que aún en medio de la crisis que estaba pasando con ese fenómeno que pasó, podemos ver la grandeza del Señor, que aún así Él seguía allí estando presente y nos cuidó. Claro, que quizás que nos quitaran algo nos abrió la vista a ver al Dios de la creación de una forma que hacía mucho tiempo no lo hacíamos, ¿verdad? Y también ver el proceso de cómo Puerto Rico, la naturaleza volvió a ponerse tan hermosa como nosotros la habíamos visto después de esos días que era todo pelado y todo seco y todo triste, y ver cómo la naturaleza respondió, ¿verdad? Dios le dio la palabra y sigue cumpliendo su función la naturaleza. Lo que pasa es que nosotros, el ser humano, la hemos descuidado. Y entonces, mira, un universo observable tiene 2 billones de galaxias según el telescopio Hubble. Esto es un montón. O sea, nosotros somos, no puedo decir ni un granito de arena en el universo que Dios creó. O sea, y que Dios nos diga, ustedes van a señorear sobre la tierra, y nosotros hemos sido tan irresponsables con lo que se nos ha dado, ¿verdad? Es como que chocante. Pero mira, David dice, la obra de tus dedos, no dijo de tus manos, de tus brazos, de tus dedos, como si fuera algo que es tan sencillo para Dios hacer. O sea, Él está viendo que para Dios es decir la palabra y está hecho, que nosotros podemos matarnos intentando recrear algo que Dios hizo y nunca va a quedar igual, pero para Dios es tan sencillo. Y yo entiendo que Él encontraba la magnificencia de Dios y la grandeza de Dios en esos detalles, que decía, es que no es ni lo que hiciste, es que yo sé que es tan fácil para ti hacerlo porque eres tan grande. Y al verlo con los dedos también puede ser, al verlo con los dedos también puede ser que sea algo fino, delicado, que no requiera toda la palma de la mano, vamos a poner, ¿sabe? Que sea algo tan fino. Como un detalle. Exacto, que es un detalle que hay que colocarlo en su posición para que funcione. Perfecto. Entonces, mira, también aquí hay una palabra, que la palabra hebrea para gloria es kabod. ¿Han escuchado esa palabra antes? Kabod, ¿verdad? Por ahí hay bastante usos de esa palabra.
Pero esa palabra literalmente significa peso. Entonces, el peso acumulado de todos los atributos de Dios. Cuando dice, has puesto el peso de tu gloria sobre los cielos, está diciendo, tú estás poniendo toda tu belleza, todo lo que tú eres, toda tu grandeza, lo estás poniendo sobre los cielos. Y entonces nosotros decimos, es que yo no veo a Dios, pero si vemos la naturaleza, si vemos todo lo que Dios ha creado, lo vamos a ver a Él. Correcto. Entonces, Romanos 1:20. Alguien que me busque Romanos 1:20. Y por favor, esperan el micrófono, bendito, que tenemos a Nilsa corriendo de lado a lado. Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Este versículo lo que nos quiere decir es que Dios no está escondido. Es que Dios se revela a través de su creación. Podemos ver el poder de Dios, su diseño, su cuidado, su orden. Todas las cosas creadas hablan de Él. El problema no es la falta de evidencia, sino la dirección de nuestra adoración. Que a veces estamos acostumbrados a crear un Dios a mi forma. No el Dios que simplemente nos hizo, nos creó y que hizo todas las cosas. Entonces, ¿cómo hoy, esto es bien personal, nadie les puede decir que estamos mal, ¿cómo hoy tú puedes ver a Dios a través de la creación? Dijimos a través, ¿verdad?, de las plantas, pero otra forma. Alguien que me diga, ¿cómo puede ver a Dios a través de la creación? A través de su creación. Hay unos ejemplos ahí, no se vengan a copiar de lo que está en la... En otra de las clases, Natalia habló y ella hablaba de los pajaritos, de todas esas cosas que son como recuerdos, ¿verdad?, de Dios. Sí, pero esto, alrededor de nosotros podemos observar distintas cosas que nos reflejan, ¿verdad?, ese poderío de Dios. Pero también cuando vemos cómo esto crece un bebé en el vientre de una madre, claro, eso es algo maravilloso. Inclusive se dice que cuando se unen esas dos células hay como una chispa de luz. Así que yo creo que ahí hay la manifestación poderosa del Dios de la creación. Correcto, correcto. Y mira cómo es el proceso en lo que va a la otra persona. Yansari, ¿tú ibas a hablar o no? Ok. Mira cómo es el proceso que cuando vemos, ¿verdad?, de la creación, se dice, pues, que lo que se asume es que estaba oscuro, porque no estaba hecha la luz, hasta que Dios dijo, sea la luz. Y el proceso del embarazo, un bebé se desarrolla en oscuridad, en el vientre de su madre. Entonces la oscuridad a veces, ¿verdad?, no es tan mala. Hablábamos de la luz, ¿verdad?, de cosas que a veces no nos permiten ver esos detalles, pero así como se formó la creación de Dios, así mismo se forma una criatura en el vientre de su madre, en la oscuridad del vientre. Yancy. Fue lo que iba a decir. pero no, ese término que trae Nilsa también, de la energía, es una forma que en nuestros tiempos han tratado de explicar lo que es Dios. Y porque obviamente cuando se concibe el bebé, pues que se ve ese brillo, esa luz, es una forma que también los científicos han visto o tratado de explicar cómo se creó el universo. Y todo llega a que es una fuente de energía inagotable que ellos todavía no saben colocarle un nombre. Saben lo que es, pero se niegan a reconocer que es nuestro Dios, el creador de todo. Claro. Y yo creo que también eso es porque hay partes que simplemente son inexplicables. Y a la ciencia no le gusta tener algo que es inexplicable. Yo tengo que entenderlo todo. Y ahí es donde también Dios ha usado eso para que muchos científicos tengan un encuentro con Él. Donde tienen ese espacio de, ok, quizás esto no hay que explicarlo. ¿Alguien va a hablar, Jimari? Y también los detalles, porque nosotros estamos en una bolita que tiene traslación y rotación, y nosotros nos sentimos
y el agua no se cae. No nos digas caemos, eso, que no. van a venir los que creen que la Tierra es plana y te van a... No, pero pues, y tiene rotación que siempre está, y traslación, o sea, que Ajá. va moviéndose en su eje, más va dando vueltas. Correcto. Y nosotros no sentimos ni la rotación ni la traslación, ni el agua se une con los montes, ni nada. O sea... ¿Y qué pasa si la Tierra estuviese en un ángulo un poquito diferente al que está? ¿Qué podría pasar? No te escuché, perdón. Se hubiera destruido todo Se hubiera básicamente. destruido todo, Sí. ¿verdad? Tiene sus efectos, o sea, que estamos puestos en una posición que Dios dijo es aquí y hasta ahí. Como Dios le dio también la orden al mar, ¿y por qué tenemos, verdad, las orillas? Pues si no, estaríamos inundados, estaríamos viviendo... El cambio de la fuerza de gravedad que hay en ese epicentro donde está ubicada la Tierra. Si estuviésemos más cerca del Sol, sería muy caliente o sería muy frío si estuviésemos alejados. Que Dios lo hizo todo perfecto para que hoy día estuviésemos aquí. Perfecto. Y yo creo que también, en lo que venimos acá con Eric, yo creo que también en los detalles, ustedes no se han fijado en los detallistas que es Dios, que nos permite ver un amanecer y un atardecer con colores hermosos. Y es simplemente porque Él quiso que se viera bonito. Simplemente porque quiso que tuviéramos algo bonito para ver, ¿sabes? No es que todo necesitaba tener un propósito bien grande para... Pero qué paz y qué alegría nos da, ¿verdad? Cuando podemos ver un amanecer, cuando podemos ver un atardecer, esos colores que reflejan el cielo. Todos nos hablan de la grandeza de Dios. Vamos con Sí. Eric y seguimos por acá. Mira, Marieli, yo estoy convencido totalmente de que después de mí existe un ser superior y reconozco que ese ser superior es Dios, tiene que haber sido Dios. Pero dentro de lo que se habla de la ciencia, ejemplo de un señor que es un científico que se llama Manuel Sansegarra, se llama él. Las cosas que él dice, ¿verdad? Una de las cosas que él menciona, y es uno de los científicos a nivel mundial más reconocidos, o sea, él incluso en un momento dado, él era como de esos científicos como que no creen en... Pero él dice una cosa, él dice que la vida comienza, o sea, para que haya vida tiene que haber una célula. Y dice él que, que una célula, para que una célula fuera creada, tiene que haber sido un ser superior, alguien que la ciencia actualmente en el mundo no hay científico, no hay conocimiento que pueda crear una célula en un laboratorio para dar vida. Entonces él dice que es imposible, ¿verdad?, que cualquier ser humano pueda crear una célula. Pero sí se crearon las células y nosotros vivimos hoy día porque hubo un ser superior que es el único capaz de crear esa célula. Claro. Él es el principio de todas las cosas. Espera el micrófono, Natalie, espera el micrófono. Desde que fui madre, ¿verdad? Al montarnos en el carro que montaba a los nenes, mi forma de cuando arrancábamos y ir dándole gracias al Señor, nuestras primeras palabras, era poderle enseñar a los nenes, podemos respirar, mira cómo el Señor creó esta hoja diferente a este, y es ya nuestra, como que ese requisito, nos montamos al carro y comenzamos a dar gracias a Dios, no pedir, sino vamos a dar gracias por lo más simple que podamos ver. Y yo creo que fue esa manera de poderlos ir llevando a demos gracias. Y ¿verdad? Nuestra adoración cuando estamos en el carro. Gracias, Señor, respiramos. Y toda su creación, porque son pequeños detalles que hay tanta prisa y hay tanto que, ¿verdad?, no nos detenemos a disfrutar. Así mismo. Por favor. Algo que, mira, el Papa Francisco en una ocasión dijo acerca de Salmo 8, yo los invito a nunca perder el sentido de maravilla ante el universo, porque la ciencia y la adoración apuntan en la misma dirección. Quieran admitirlo o no, la ciencia apunta a que hay un creador. Entonces, Mateo 6, 25, el del 26, voy a leer el 26 aquí, que dice, mirad las aves del cielo, considerad los lirios del campo, si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros? Si Él cuida de las aves, cuida de nosotros. También lo vivimos en experiencias como el huracán María, ¿verdad? Entonces,
Las aves quizás no tienen la conciencia de su diseñador, pero su existencia misma es adoración involuntaria. ¿Cuánto más nosotros podemos adorar a Dios conscientemente? Sabiendo que Él es nuestro creador. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen que todo el mundo adora? Hasta ahí. Que todo el mundo adora o tiene la necesidad de adorar. ¿Sí? Todo cristiano debiera adorar. Sí, pero no se está hablando de alguien cristiano. Todo ser humano tiene la necesidad de adorar algo o alguien. El ser humano fue hecho para adorar. Correcto, ese es el punto, Yancy. Sí, no, lo acabas de decir. En el diseño del ser humano, y lo hemos visto desde la prehistoria, y los indígenas y todo el mundo adoraban a algo. No te metas tanto ahí, cara, vamos para allá. Ah, Sí. que pero siempre ha habido esa necesidad de adorar algo. es correcto. Entonces, yo quiero que nosotros podamos entrar un poquito en la historia de Puerto Rico y los taínos, porque ellos tenían cosas muy bonitas y habían cosas bien acertadas y otras que simplemente necesitaban redireccionar. O sea, ellos estaban mirando la creación, pero no entendían cuál era el creador de todo lo que ellos veían. Entonces, lo que implica adorar algo, reconocer un valor supremo, también una confianza total y una transformación del carácter. Y esto es más, ¿verdad?, para nosotros que confiamos y creemos en el Dios verdadero. Entonces, ejemplos, le voy a dar esto bien rapidito porque lo conocemos y para poder entrar a profundidad en lo próximo. Ejemplos contemporáneos de una adoración mal dirigida. Podemos adorar el cuerpo y la imagen, las redes sociales, todas estas cosas nos ponen presión, ¿verdad?, de que nos tenemos que ver de cierta forma. El éxito y el dinero. Podemos sacrificar familia, salud y ética por una cantidad de dinero, ¿verdad? Porque es una necesidad, pero no debe ser eso que se convierta en un ídolo, porque todo lo que adoramos, que no es el Dios verdadero, es un ídolo. Podemos también adorar sin querer la naturaleza como una divinidad, que esto es lo que vemos en el caso, ¿verdad?, de los taínos y de otras tribus indígenas y todo. También están las celebridades. Hay gente que tiene las celebridades como un dios, tanto seculares como cristianos. Seculares como cristianos. Hay gente que no, tú no puedes, no, mira, y toda persona que se convierte en un ídolo está destinado a que se puede caer y se puede corromper. Los taínos y boriquén. ¿Qué significa boriquén? Para los que sepan un poquito de historia. Tierra de Dios Altísimo. Boriquén. ¿Sí? ¿Se puede decir eso mismo? Tierra del Dios Altísimo. Tierra del Dios Altísimo y también la tierra del gran, voy a buscarlo por aquí, dice, la tierra del gran, valiente y noble Señor. ¿Qué clase de nombre? O sea, no escogieron un nombre por escogerlo, buscaron un propósito. Es que yo creo que los taínos tenían mucha necesidad de profundizar en las cosas, a pesar de que, ¿verdad?, quizás para cuando vinieron los españoles quizás los veían como algo menos, ¿verdad?, porque ya la humanidad y el desarrollo, ¿verdad?, de la sociedad estaba bien distinto en España a lo que estaban viviendo ellos, ¿verdad? Es como decir, hoy en día quizás alguien que se ha criado toda la vida en San Juan y en la ciudad y en Guaynabo City, y de momento vienen al campo y no saben ni lo que es un lagartijo, porque nunca en su vida habían visto un lagartijo, ¿verdad? Quizás algo así es lo que ellos estaban experimentando, pero la forma de pensar y de analizar de los taínos, vamos a ver que es algo que nos va a sorprender a nosotros y es necesario que nosotros lo conozcamos. Porque mira, ellos sabían que la tierra le pertenecía a un ser superior. Ellos le pusieron un nombre que hablaba de la verdad del Salmo 24:1. Del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Y qué más? ¿Los que qué? Ellos estaban haciendo una declaración teológica sin saberlo, ¿verdad? Quizás no conocían a Dios. Y un punto aquí, ¿verdad? La colonización quizás fue una herramienta que Dios tuvo que utilizar, ¿verdad?, para revelar, para evangelizar. Fue horrible todo lo que pasó, todo el daño que hicieron, pero de toda esa maldad y de todo lo negativo, en la gracia de Dios estuvo que ellos pudieran tener un encuentro con el mensaje verdadero.
que pudieran ponerle un nombre a ese Dios. Entonces, los taínos, no estamos hablando de un pueblo lejano, sino estamos hablando de nuestros ancestros, de todos los, ¿verdad? De donde salimos nosotros. Y ellos tenían el impulso correcto en la dirección equivocada. Ellos tenían un sistema espiritual rico centrado en los semíes, fuerzas que creían que residían en la naturaleza. Por ejemplo, está Yaya, que es suprema esencia y causa primaria de la vida. Ellos intuían que había un ser supremo detrás de todo. Tenemos a Yucahu, Dios del casabe y del mar, Señor de la fertilidad y provisión. Atabey, espíritu de todas las aguas, ríos, lagos, el mar, y que concebía hijos sin intervención de varón. Que eso, si venimos a ver, hasta puede ser una conexión con lo que hizo, ¿verdad? Con lo que hizo Dios. Entonces, también está Wabansex, algo así. La madre violenta de las tormentas, de los volcanes y los terremotos. Eso es algo que ellos creían. Que de ahí, de ella, por la traducción que se le da al español, es que viene la palabra huracán. Le decían huracán. Entonces, aquí, ellos tenían un deseo de encontrarle la lógica a todo, de forma que ellos tenían un lenguaje muy poético. Mira, al arco iris, ellos le llamaban la serpiente de collares. Al arco iris. Al cielo lo llamaban el mar de arriba. Al rayo lo llamaban el resplandor de la lluvia. Y aquí es que a mí, yo digo, es que ellos eran como que bien sentimentales, porque al amigo, ellos le llamaban mi otro corazón. Al amigo. O sea, lo lindo que es eso, que no es mi amigo, es mi otro corazón, para referirse a alguien, ¿verdad?, que apreciaban. Al alma, ellos le llamaban el sol del pecho. Y ellos no sabían que Dios había dado la palabra que dijo que Él sopló el aliento de vida en el ser humano. Pero ellos sabían que dentro del ser humano había algo que ardía por un diseñador, por un creador. No lo conocían, pero estaba ahí adentro y le llamaban el sol del pecho. No podían decirle otra cosa, no, es algo cálido, algo que busca como que esa cercanía, que busca salir, ¿verdad? Y eso era el alma a lo que ellos se referían. Para decir perdón, ellos decían simplemente olvido. Algo que hemos estado hablando, lo estaban hablando con los jóvenes, papi lo traía, de lo que es el perdón y la necesidad del perdón, tanto perdonar como recibir el perdón de otra persona. Y entonces ellos simplemente decían, olvido. Ni hablar de sus expresiones creativas, porque ellos si mal no recuerdo aquí, el regalo más valioso que había entre los caciques era una canción. Ellos le dedicaban canción, melodía y letra entre un cacique a otro. O sea, ellos eran bien sentimentales y expresaban su adoración, ¿verdad? No estamos diciendo que la adoración de ellos estaba correcta, pero tenían un sentido y una necesidad de adorar y de vivir con esas emociones que estaban dentro de ellos y de darle una explicación. Entonces, también algo que podemos ver aquí, Eclesiastés 3:11, dice, ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Y ellos decían que el alma era el sol del pecho. Y dice, ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Y Génesis 2:7 nos dice que Dios sopló el aliento de vida en el hombre. Eran distintas palabras, pero para una misma cosa. ¿Ustedes habían escuchado de algunas de esos detalles de ellos, de su adoración o de cómo vivían en su forma creativa o expresiones? Es relativamente nuevo. Sí. Para mí también fue nuevo, pero yo decía, con razón, nosotros somos tan sentimentales y nos gusta tanto todo esto de la música, de las diferentes expresiones, porque es algo que viene de la cultura nuestra, pero ahora nosotros le hemos dado un giro en la dirección correcta. O sea, nosotros hemos aprendido de los errores de nuestros antepasados para adorar al Dios verdadero. Porque si ellos no llegan a tener esa necesidad de adorar,
¿qué hubiese pasado con nosotros? Aunque hubiesen venido los españoles, es muy probable que no hubiese sido tan efectivo si ellos no hubiesen tenido el deseo o la intención de conocer aún más. Entonces, quiero que hablemos bien rapidito del coquí. Ese mismo. Gracias, Jonathan. Mira, el coquí es un adorador involuntario desde hace 29 millones de años. El coquí es el ejemplo viviente más poderoso aquí porque conecta la biología, la arqueología, la historia taína y la teología en un solo pequeño animalito, en un anfibio. Mira, se encontró un fósil hallado en San Sebastián que tenía 29 millones de años y le llaman el coquí abuelo a ese fósil que encontraron. O sea, que vivía desde hace mucho tiempo. Clasificación. Es un tesoro nacional. Esas fueron las palabras del doctor David Blackburn del Museo de Florida. Existen 14 especies, 14 endémicas exclusivas de Puerto Rico y 3 ya extintas desde los años 80. Aunque el coquí originalmente solo se encontraba en Puerto Rico, ¿dónde más hay coquíes? En Hawái. ¿Por qué? Cuando se fueron para allá, ¿verdad? Cuando se los llevaron. Se los llevaron. Repite eso. ¿En la qué? En la migración de puertorriqueños hacia allá. Muchas veces forzosa, pero sí, hacia Hawái. Y que fueron a transportar, ¿verdad? Fue allá eso fue con la caña, si no me equivoco. Que importaron también caña y en todos esos revoluciones se llevaban a los coquíes enredados. Y el clima de Hawái es muy parecido al de Puerto Rico. Ahora, quiero entrar en algo aquí, que esto fue en conversación con papi, mientras hablábamos del coquí, toda la cosita chévere, tengo 5 minutos. Cuando el coquí llega a Hawái, aunque nosotros para acá necesitamos hasta el sonido del coquí para dormir, era molestoso. Ellos no soportaban tener los coquíes allá. Entonces, es que estaban en un lugar de donde ellos no eran. Entonces, a veces, tú y yo tenemos que recordar que estamos en este mundo, no somos de este mundo y que nuestra adoración va a incomodar a gente. Y lo que para Dios es melodía y adoración, para otra gente va a ser ruido. Pero eso no quiere decir que nosotros tenemos que no tenemos que silenciar nuestra adoración para complacer a la gente, sino que nuestra adoración tiene que estar firme para que a la larga la gente se vaya acostumbrando a escuchar la adoración, porque ya nosotros nos damos cuenta si el coquí no está. Pero cuando vamos a Estados Unidos o a otros sitios, sabemos, ¿verdad? Como que ya me hace falta el sonido del coquí, me hace falta ese ruidito con el que yo me duermo, los pajaritos, no es lo mismo acá. Entonces, es demasiado importante que nosotros recordemos eso, que no tenemos que callar o silenciar nuestra adoración para complacer a nadie a nuestro alrededor. Entonces, déjame seguir por aquí. El coquí también es un bioindicador, lo que quiere decir que nos revela si el ecosistema está saludable o no. Tú y yo tenemos que ser los coquíes. Que nuestra adoración diga si el ecosistema, si lo que está a nuestro alrededor está bien o está en peligro de extinción. Porque como hemos hablado, se ha contaminado tanta cosa, ¿verdad? Se ha metido tanta cosa en la iglesia, se han metido sectas. Ahora mismo yo les pido que ustedes estén bien atentos a todo lo que está pasando con los edificios de Scientology, que ya eso está en Puerto Rico. Y eso es una secta peligrosa que mucha gente ha muerto porque no pueden salir de ahí. Scientology. Eso ya está en Puerto Rico. Y cogen la gente y es una secta. Pero hay enseñanzas y cosas que se han metido en la adoración y se han entrometido, ¿verdad?, en lo que es la adoración. Y tú y yo tenemos que ser como los coquíes, que indiquemos que la adoración está bien. Que tengamos una relación con el Creador, que podamos decir que todo nuestro entorno está bien y podamos llamar cuando, hey, yo creo que por aquí nos estamos contaminando. Por aquí yo creo que en la vida de la iglesia yo creo que se está metiendo algo. Tenemos que tener el discernimiento y poder, ¿verdad?, distinguir y saber lo que es correcto y lo que no. Y mira, el coquí lleva 29 millones de años adorando sin saberlo y nosotros podemos adorar sabiéndolo.
Ese es nuestro privilegio y el único en toda la creación, ¿verdad? Somos seres racionales, muchos animales y cosas pueden ser inteligentes, pero no tienen la conciencia de que hay un Dios, el Dios verdadero. Ese es nuestro privilegio. Y nosotros tenemos que seguir el modelo de Hechos 17:23. Cuando Pablo va a Atenas, vio que había muchas estatuas de muchos ídolos, ¿verdad? Y esto le pasó a los taínos. Ellos tenían muchos dioses. Pero cuando viene la colonización, llaman al Dios no conocido, ¿verdad? En Atenas estaba esa estatua, estaba vacía. Y decía, pues si se nos quedó alguno, aquí está, al Dios no conocido. Y Pablo le dijo, yo vengo a hablarte del Dios que tú no conoces, pero yo conozco. Y a los taínos le dijeron, yo vengo a hablarte del Dios que tú no conoces, que has declarado que existe, pero yo vengo a traértelo para que lo conozcas. Y gracias a eso nosotros estamos aquí hoy. Y nuestra misión sigue siendo la misma. Al Dios no conocido que el mundo está adorando, o que busca adorar, porque no es que están adorando a Dios, que busca adorar, que tienen su necesidad, el deseo en su corazón, ¿verdad? De adorar a Dios. Nosotros tenemos que presentarles a ese Dios, al Dios no conocido. Y decirle, Él es el creador del universo. Él es el que dio la palabra y fue hecho. Él es el Dios que puso las estrellas en el cielo, el Dios que te dio vida, el Dios que ha permitido que tantas cosas maravillosas sucedan, ¿verdad? Ese es nuestro trabajo y nuestra adoración va a apuntar a ese Dios creador. Así que tenemos la tierra del gran y noble Señor. Tenemos la esencia y causa primaria de la vida, el espíritu de todas las aguas y la eternidad grabada en el corazón. Ellos le tenían otros nombres, pero ese es nuestro Dios. De ahí nosotros hemos salido. De toda esa historia. De muchos dioses a un solo Dios. Así que ya son las 10:50. Ya nos vamos por ahí. Y el challenge que van a tener es, van a enviar al grupo, todos están en el grupo, me falta alguien en el grupo, Víctor no está en el grupo, pero Víctor tiene que estar ahí, porque ahí se mandan cosas chéveres. En el grupo ustedes van a tomar una foto de algo de la naturaleza que ustedes les apunte hacia el Creador. ¿Está bien? Y van a compartir fotos chéveres, fotos chulitas de la naturaleza y así todos lo vamos a ver y todos vamos a entender, ¿verdad? Es para estar consciente de que vemos a Dios en todo. A veces sentimos que Dios está lejos, Dios está cerca de nosotros. Así que al grupo van a enviar unas fotitos de algo, de cómo pueden ver a Dios en la naturaleza. Hace unos meses atrás, y qué pena que no puedo tirar la foto porque me encontraba conduciendo y estaba una luz roja y pues tiene una patrulla al lado y pues tú sabes. Eres un hombre responsable. Pero yo recuerdo que ese día yo estaba cansado. Yo me sentía como que no sabía explicarlo. Yo me siento cansado como que. Y eso fue mucho antes de, yo diría, a mediados del año pasado. Y yo me acuerdo que iba a hacer diligencia y en eso, mientras esperaba la luz roja, una reinita se me para en mi retrovisor. Y no se mueve, sino que se queda ahí mirando. Luego se queda mirando acá, se mueve el cristal, se mueve. Y entonces me vino a la mente, aún si el Señor cuida de las aves, ¿cuánto más cuidará de nosotros? Yo, gracias al Señor, porque aún... Y yo como intenté, como que cuando vi la foto, no puedo tirar una foto, no puedo compartir esto, pero... Pero se quedó el momento grabado en tu corazón y en tu mente. Claro que sí. Claro. A mí me pasa eso mucho con las libélulas. Cuando me aparecen las libélulas, que uno las ve y uno las puede tocar y no se van, y con lo mucho que se asustan. En lo mínimo uno lo